De la tarde en la República Argentina, ya está Lurón González en la dirección de streaming y ya está David Medina en la dirección, ¿sí? En la operación técnica del programa. Continuamos después con la misma base, llevando adelante esta última hora de programa con Ada López, nuestra columnista del agro, que tiene cosas para contarnos. Así es, vamos a salir un poquitito del área exclusivamente del agro, Ok. más allá de que tiene una pata muy importante, Ok, porque tiene que ver una con pata muslo. una pata, la Qué pata tremendo. chueca o porque va a estar complicado, digamos. Bueno, dale. Desde el punto de vista climatológico, porque ya está con nosotros prácticamente el ENOS, ese es el nombre científico que le ponen a esto del niño, la niña y este fenómeno meteorológico que se origina en el Pacífico y nos afecta a nosotros. En este caso, el fenómeno del niño, que ya están avisando de que va a ser más fuerte de lo habitual en esta temporada. Y en la mañana de hoy nosotros hablamos con el subsecretario de Protección Civil, Enrique Parra, en la que habla justamente de una reunión que se hizo con el gobernador, diferentes autoridades, tanto de las fuerzas, para ver cómo nos organizamos para sobrellevar las circunstancias que se generen ante las posibles situaciones, ¿no? Porque no es solamente que llueve mucho, las tormentas, sino hay que ver cómo se organizan desde las organizaciones civiles para ayudar a las personas. Vamos a escuchar a Enrique Parra cuando justamente se refería a esto. La zona más crítica para nosotros, siempre cuando hay inundaciones, es la zona de la cuenca del río Uruguay, porque no depende solamente de cuántos milímetros caigan en la provincia de Misiones, sino que depende mucho de la lluvia en Brasil, especialmente en el estado de Santa Catalina, de donde están los afluentes todo del río Uruguay, la represa de Chapecó, etcétera. Y el Niño es una cosa zonal, ¿no? Por supuesto, no es algo exclusivo de la provincia de Misiones. Entonces estamos muy atentos a cómo van a ser las precipitaciones en Brasil, porque eso va a depender. Nosotros tenemos un plan de emergencia ya desde el año 2016, donde ese plan se activa para cosas especiales, pero para cuando pueden haber eventos como ahora más grandes, entonces se activa ese plan, donde consiste en la convocatoria de todos los sectores de la sociedad, fuerzas federales, la policía, las instituciones, los ministerios, etcétera, etcétera, para armar un protocolo de asistencia especialmente en las 7 municipios que son de la cuenca del río Uruguay, en toda la provincia, pero poniendo foco siempre en esos 7 municipios. Bueno, era lo que nos decía entonces Enrique Parra. Y ahora, para enriquecer y aportar más datos sobre cómo nos vamos a organizar a nivel provincia, estamos en contacto con Lucas Russo, subsecretario de Ordenamiento Territorial de la provincia de Misiones. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ada. Gracias por el contacto, mi hermano. Bueno, cuéntenos desde el área suya puntualmente de ordenamiento territorial, qué áreas le compete y cómo deben prepararse ante esta circunstancia. Bueno, nosotros de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, que pertenece al Ministerio de Ecología, específicamente hoy estamos con un área muy importante ahí vigente, que es la Dirección de Alerta Temprana, digamos. Nosotros compartimos la reunión con todos los equipos este día pasado, justamente llevando un poco más la información del panorama de cuándo podría estar afectándonos el Niño ya específicamente, que ya sabemos que ya se viene, pero entendemos que sea efectivo a partir de junio, julio, sintiendo ya más efectivamente estos cambios en la parte climática con la caída de las lluvias, ¿no? Uh-huh. Y lo que también expresábamos ahí en esa reunión era tener en cuenta la persistencia que va a tener, porque si bien vemos esta afectación al segundo semestre del año, entendemos y estamos poniendo en foco de que se va a dar una continuidad, de que el Niño continúe hasta por lo menos el otoño del 2027. Entonces, no quiere decir que pasado el verano o que cuando empiecen a pasar un poco las lluvias hay que dejar de evitar los esfuerzos, sino que tenemos que tener un foco importante en seguir manteniendo la previsibilidad de todas las cuestiones para que evitar, como decía bien ahí Parra, y lo que más tememos son las inundaciones del río Uruguay, de los arroyos internos también, digamos, porque esta cantidad de lluvia lo que además hace es saturar el suelo y no permitir que los arroyos escurran, entonces se empieza a elevar el nivel también para los puentes internos y también deja a veces localidades o zonas colonas aisladas, ¿no es cierto? Claro, claro. En el caso puntual de ustedes en alerta temprana, ¿qué se entiende por alerta temprana? Nosotros desde la Dirección de Alerta Temprana lo que hacemos es estar pendientes de este monitoreo de los modelos, ¿no? Como vos contabas de ENOS, digamos, que es la observación de la temperatura ahí de la temperatura del
del mar en el Océano Pacífico, para saber cómo este niño finalmente se va a exponer, digamos. Lo que vemos que hoy todavía marca una intensidad del 70% de que sea un niño fuerte, o sea, que llueva mucho más de lo que venía lloviendo en promedio. Pensamos que va a triplicar el promedio de lluvias. De los 200 milímetros que se espera para esta época, va a llover hasta 600 milímetros, lo cual es muchísimo, ¿no? Claro. Y no estamos descartando que haya un 25% de que este niño termine siendo extremo, o sea, que sea mucho más fuerte, comparable a lo que fueron los históricos en el 2015, por ahí de esta época, Misiones, que también provocó bastantes daños. Entonces, nosotros hacemos ese seguimiento y vamos alertando para que entonces la preparación que lleva adelante este protocolo de emergencia que explicaba Quique hoy esté más de acuerdo a cuáles van a ser las consecuencias, cuáles pueden ser los efectos específicos que nos traigan. ¿Cuáles son las fuentes que ustedes tienen para hacer este monitoreo? Bueno, hoy utilizamos mucho los modelos de los Estados Unidos, ¿no? Hay una Agencia Nacional de Observación del Océano y de la Atmósfera, además una agencia meteorológica de Australia que también tiene modelos muy ricos y dinámicos hoy generando información a través del niño, pero también utilizamos los de Servicio Meteorológico Nacional y por supuesto después nosotros en la alerta temprana lo bajamos a la realidad local, digamos, porque una vez que esas masas de calor, de frío, pasan nuestra zona o entran en el territorio de Misiones, nosotros por ahí entendemos mejor cómo se comporta aquí dentro, depende de nuestra topografía, nuestra orografía, ¿no? Y el cambio que le produce inclusive la masa boscosa que tiene nuestra provincia, afecta ese clima y hace que se comporte de otra manera, sabiendo si se va a descomponer en lluvias, en granizo, y esa es la alerta que tratamos de llevar a la región más local. ¿El Servicio Meteorológico Nacional también es una fuente de información? Sí, por supuesto, también es una fuente de información importante y la tomamos y siempre la tenemos en uso. Ellos también tienen una red de estaciones meteorológicas muy buena, en la cual también solicitamos información para estar sabiendo bien después cuánto está lloviendo en cada zona, cuánto llovió, porque después toda esa agua es la que va a terminar decantando y aportando a estas cuencas, como decía Quique, lo que va a hacer que se vaya elevando, ya sea los arroyos o los ríos, ¿no? Información que provenga del Brasil también va a ser importante, teniendo en cuenta que estamos hablando de una cuenca. Sí, lo que llueva en Brasil nos repercute a nosotros directamente. Por supuesto, capaz que la tormenta del Niño pase por acá dejando mucha agua, pero después se va a quedar instalada en Brasil y ahí va a seguir llenando de agua y esa agua va a terminar bajando por el Uruguay y es lo que nos afecta principalmente, pegando sobre todo en el Soberbio, donde impacta primero y después bajando por el resto de la localidad. En ese protocolo que se mencionaba en la mesa era empezar a abrir más diálogos también con la represa de Chapecó, que es la que libera mucha agua a la hora de encharcarse muchísimo, y lo que pretendemos con ellos es que nos avisen con anterioridad cuánta agua van a largar o que traten de hacerlo de la forma más continua posible y no de golpe, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hace que después se sature rápidamente y suba el nivel acá que ha superado en su momento histórico a más de 20 metros de altura del río. Sobre todo el Soberbio entiende que tiene ya experiencia en esto de hacer alertas a su población ribereña que están cerca del río Uruguay y que puedan hacer los desalojos necesarios, ¿no? Sí, por supuesto, ellos inclusive, lamentablemente digo, tienen ya una escuela y una forma de evacuar personas año a año. Evacúan sí o sí todo el año, por lo menos 10, 20 familias, porque el río ahí enfrente sube muchísimo y cambia importantemente, digamos. Solo que para esta situación se están preparando unas evacuaciones mucho más importantes, ¿no? En su momento se han evacuado hasta 600 familias, digamos. Claro. Barrios completos, han quedado hasta la municipalidad bajo agua. Entonces, bueno, hay que prepararse para todo ese escenario en el caso de que ocurra y en esa instancia es donde también se ha convocado a pedir soporte al resto de los municipios cercanos e inclusive a las fuerzas, ¿no? Nacionales, federales, prefecturas, gendarmería, hasta el ejército, ¿no? Claro, bueno, más allá de que tener información y recursos humanos es importante, ¿se habló de algún aporte económico, de si se va a destinar algo para poder solventar esto? Sí, por supuesto que se han dispuesto que va a haber recursos para lo que haga falta. Lo principal es primero planificar y ver qué es lo que hay que llevar adelante antes de empezar a hablar de un monto específico, ¿no? Pero bueno, una vez que se vean si hay que hacer alguna limpieza de alcantarilla, arroyo, etcétera, ahí hay que mencionar qué maquinaria mover, qué equipo mover y bueno, y se está dispuesto a poner recursos específicos para la hora de minimizar los impactos. Claro. Bueno, y ya cerrando, más allá de la alerta temprana, y sabemos que desde Ecología ¿esto va a tener algún tipo de repercusión desde el punto del medio ambiente?
Bueno, por supuesto, nosotros también alerta con todo el daño que puede producir la tormenta para los bosques nativos y para la fauna también, ¿no? Que si bien de forma natural ellos tienen algún tipo de defensa y es parte del ecosistema, hemos visto en la última tormenta, por ejemplo, del Soberbio, de Moconá, que pegó ahora el lunes pasado, muchísimos árboles caídos que terminan dañando la flora, ¿no? Y que después hay que moverlo, hay que removerlo y cambiar. O sea que es un daño que también produce deforestación, si se quiere, de alguna manera, digamos, y también daño en los arroyos que después producen problemas en las tomas de agua de los municipios y de las localidades. Entonces, para nosotros hay también una alerta ahí de monitoreo después de cómo queda la calidad de los ecosistemas, si bien no se puede hacer mucho en eso de parte de la ecología, pero sí mantener para luego ver qué intervención se tiene, ¿no? Claro. Bueno, Lucas, muchas gracias por toda esta información. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, estábamos en comunicación con Lucas Russo, subsecretario de Ordenamiento Territorial, y habló sobre todo esta cuestión de la alerta temprana, ¿no? De cómo se va desenvolviendo, las posibilidades de lluvias, los pronósticos, el contacto con otras áreas como Brasil y de nuestros propios organismos, tanto del país como de la provincia, como para poder estar organizándose en función de datos concretos.